estenosis mayores a 60% distales tienen que corregirse previamente para pensar en hacer una placa. Si hay oclusiones, placas de ateroma, entonces considerar una lesión muy importante a tal punto que la lesión produjo aneurisma posterior a una estenosis, entonces se debe pensar en hacer el otro lado. Pero la ubicación, la localización de trasplante renal siempre va a ser en el lado derecho, ¿sí? Por cuestiones anatómicas y abdominales, ¿cierto? Entonces, ¿qué más? Y luego te dice que el estenosis femoral no significa trasplante, y es cierto, ¿no es cierto? Porque la arteria femoral, por más que haya una lesión, recuerden que la arteria, ¿no es cierto?, el problema va desde la estenosis para abajo, ¿no? Salvo que sea una estenosis importante, en este caso, aquí nos dice 4, salvo que la estenosis sea mayor a 80%, puede repercutir hacia arriba, pero cuando la estenosis es menor a 60%, hacia abajo habrá problemas, modificaciones hemodinámicas, pero hacia arriba no, ¿ok? Y estenosis ilíaca, por supuesto que sí contraindica trasplante, por lo que vamos a decir, el trasplante va a la ilíaca. Cuando estés haciendo la evaluación de trasplante, te van a pedir que hagas una ecografía abdominal general. Dentro de esa ecografía abdominal general tienes que tener esas consideraciones como las que ya hemos hablado hace un momento. Hay un dolor en la región epigástrica, ¿no es cierto? Hay un dolor en angina que un tipo angina postprandial, entonces deberíamos pensar que hay una alteración hemodinámica en el sistema mesentérico. Entonces, por eso es que vamos a tener que hacer una evaluación de la región mesentérica, del entorno celíaco, previo a una situación pensada en trasplante, ¿sí? Esto ya lo hemos visto, ondas trifásicas en el uso prolongado. ¿En dónde? En la mesentérica. Y ondas bifásicas postprandial o en la mesentérica. Entonces, mucho cuidado. Entonces, veamos un flujo bifásico y con dolor, con una intensidad marcada, entonces pensar que también estamos en mesentérica, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que hacer una evaluación de la aorta distal, ¿no es cierto?, donde se da la bifurcación. Entonces, la aorta distal es parte de la rutina de una ecografía abdominal, no, es parte de un estudio aortiliaco. Pero a mí no me pidieron un aortiliaco, me pidieron una ecografía renal. Entonces tampoco es, entonces ¿dónde entra la nebulosa? Porque no ni me han hecho ni me han pedido un Doppler aortiliaco, ¿no es cierto? Ni tampoco entra dentro de mi rutina de abdominal. Por eso es que mi sugerencia, ¿no es cierto?, mi punto de vista, mi TOB, ¿no es cierto?, es que acostúmbrense a hacer, ¿no es cierto?, dentro de la rutina de ecografía abdominal, la evaluación de la bifurcación de la aorta abdominal, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque el 90% de las lesiones ilíacas están en esta topografía de la bifurcación, o sea, cuando está bifurcado, ¿no? Estenosis mayores al 60% de la ya lo hemos hablado. Arterias ilíacas 1.5 de diámetro para adelante, ya la vamos a considerar como ilíacas que consideramos 1.5 centímetros en adelante, aneurisma, ¿cierto? Y en arteria aorta mayores a 3. Mayores a 3. Y consideraciones especiales, aquellas que van de 2.6 a 2.9, que deberíamos considerar como ectasia aórtica, ¿no es cierto? Entonces, por eso la importancia de esta evaluación. Ayer, ¿qué pensarían de una paciente que usted está haciendo una evaluación ecográfica? No mejor si tiene 38 o 39 años, prácticamente debe ser la más pelada de todo lo que estamos acá, probablemente. ¿Es cierto? Probablemente. No, lo único que yo es lo que usted y cantidad de placas calcificadas ya en la aorta. Viejo, ¿de qué estamos hablando? Es una patología congénita, ¿cierto?, que es propensa a formar placas de ateroma, ¿es cierto?, una predisposición familiar, o es que ha sido su desorden de su niñez, ¿es cierto?, porque tiene placas, inclusive está calcificada y en difuso en toda la aorta abdominal. Entonces, si tenemos ateromatosis difusa en la aorta abdominal, pues la sugerencia fue
¿no es cierto? ¿No? Realizar un estudio, ¿no es cierto? Doppler de vasos de cuello, por ejemplo, una de otras topografías de soporte, ¿verdad? No sé cómo usted se considera, pero de soporte. Ok, es un punto caramelo, de soporte más o menos, ¿sí? Y entonces vale la pena. Fíjate que se iba sin una aclaración de cómo está su aorta y nadie más se lo iba a decir, ¿no? Entonces ella empezó a decirme, mire, que yo le dije, ¿no? Mire, ¿sabes qué necesita hacerse una ecografía del vaso por esta situación? Y le cuento, mi papá murió de infarto. Le cuento, mi hermano murió de infarto. Vieja aceite, digamos, ¿no? Aceite, ¿no? Entonces, más o menos, es predisposición familiar. No, para que estuviera sentado, no era esa, la que estuviera invitado desde una placa en Carote, no es más. ¿Sí? Entonces eso. ¿Qué más nos piden hacer una evaluación previa al trasplante renal? Las de rutina, vejiga, ¿no es cierto? Cómo estamos esos yesos laterales, ¿no es cierto? Entonces recuerden que nosotros tenemos que evaluar simetría en tres, ¿no es cierto? Que tiene que ser simétrico en cuanto en frecuencia de aparición, en angulación y potencia. Esas son las tres simetrías que tendría que tener un yeso lateral. Entonces, frecuencia de aparición, ¿cuánto es normal? Los dos salen al mismo tiempo, uno sale después de otro. ¿Cómo es? ¿Qué es normal? ¿Qué consideramos como normal? Porque ustedes alguna vez han visto jet, se puede ir todos los días, por último, ¿no es cierto? Pero ¿cuándo consideran normal? ¿O cuándo consideran patológico? Lo que le llevaría a quizás evaluar la función renal del que está más retrasado, digamos, ¿no es cierto? ¿Cuánto? Lo normal es que salgan a presión, pues. ¿Cuánto es lo normal? De los jets, puede ser que salga uno y después del segundo, o máximo se puede esperar cuando yo sé 2 minutos que salga ya el otro. No, un minuto creo que es. No he visto ese protocolo en cuanto a tiempo de espera. He visto a tiempos de aparición de uno respecto al otro. Pero el protocolo de tiempo de espera en minutos no lo he visto. Pueden decir los dos puntos, sí. Pero si tarda mucho ya. Más de minutos. Sale 3 veces de un lado, doctor, y del otro no sale. Entonces ya. Igual también. 5 para mujer, 3 para hombre. Eso es lo que tienen que tener en la cabecita, ¿sí? 5 para mujer, 3 para hombre. 5 jets para mujer. 5 salieron del lado derecho, 1 de la izquierda, hasta 5, normal. ¿Sí? Para el hombre, 1, 2, 3, salió recién el otro. Hasta ahí es normal. Si retrasa más, entonces hay que investigar esa situación. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿por qué razón necesitamos saber esto? ¿Cierto? Necesitamos saber por qué. ¿Por qué 5 para mujer y por qué 3 para el hombre? Es ChatGPT. Entonces, porque el ureter va a ser implantado, ¿no es cierto? Entonces, hay que ver también lesiones de vejiga, ¿no es cierto? Ese famoso corte que les decíamos, ¿no es cierto? Que en algunos pacientes da para ver desde las arterias renales hasta la bifurcación de la iliaca, da para ver. En otros pacientes no, ¿no es cierto? Solamente podemos ver la aorta y hacer por separado, renal y por separado la bifurcación de la iliaca. Entonces, ver en algunos pacientes que es flaquito, da para ver completo, ¿no? La bifurcación de la iliaca y allá arriba la salida de la renal, ¿sí? Entonces, es parte del protocolo. No se preocupen que, como les digo, ya les voy a pasar cada fotito que tiene que ir en su informe cuando estemos haciendo un Doppler renal y un Doppler de trasplantado, ¿ok? O previo al trasplante. Entonces, muy bien, ¿qué es lo que tenemos que evaluar? Evaluación en el trasplante. Evaluación de la osmosis arterial-venosa, evaluación de las arterias y venas comunes, evaluación de la vascularización intrarrenal, cálculo del índice ilíaco renal. ¿Por qué razón ilíaco renal? Porque ya no está en la aorta, ¿no es cierto? Entonces, en vez de ser aortorrenal, ahora se llama ilíaco renal, porque está implantada en el ilíaco. Y evaluación del IR en las arterias intrarrenales. La literatura, déjame ver si lo tenemos. No lo tenemos. Y queda pendiente, por favor, que me hagan recuerdo. Si tenemos algún grupo por ahí
y si no, igual incluyen al que tengan. A mí me recuerdo que me falta pasarles, por ejemplo, cómo sería el comportamiento hemodinámico en las primeras 24 horas de trasplante. ¿Cómo sería el comportamiento hemodinámico del niño en las primeras 48 horas de trasplante? Porque va a variar, por si acaso. Porque ahorita tenemos en la cabecita, el doctor nos dijo que la arteria renal no tiene que ser más de 0,7. Por si está más de 0,7 hay problemas, ¿no ves? Hace rato les dije que una arteria interloculiar no tendría que ser más de 0,58, ¿no es cierto? Claro, exacto, ¿no? Sin embargo, para un riñón de recién trasplantado, usted puede todavía ver resistencias más altas que esas y no preocuparse. Entonces, ¿hasta cuánto deben de ser eso? Entonces, hay un protocolo, 24 horas, 48 horas y luego una semana y así por delante, ¿sí? Entonces, sí, señora, no lo tengo en la diapositiva, pero ya se me acuerdo, no para que se lo pase, ¿ya? Entonces, ya se recuerda, ¿sí? Entonces, ahora, lo que sí es indiscutible que cuando nosotros pasemos 24 horas del trasplante y tengamos índices de resistividad mayores a 0,85, significa que hay un rechazo agudo. Eso sí es indiscutible, ¿no? 0,85 es un rechazo agudo, porque más adelante evaluarlo cada vez más fuerte el índice de resistencia y por último exclusión, o sea, no consiguió aceptar al riñoncito. ¿Ok? Entonces eso. Pero hay un protocolo, como le digo, secuencial que se hace de acuerdo a la evolución quirúrgica, ¿ya? Entonces eso. Y lo mismo, ahí está, ¿no es cierto? En vez ahora de hacer renal, aorto renal, ahora hacemos iliaco renal, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, pico de velocidad sistólica de la arteria renal dividido pico de la velocidad sistólica de iliaca, que tiene que ser menor a 3, ¿ok? Entonces eso, cuando estamos pensando que es normal, ¿qué podríamos considerar como complicaciones traumales? Doctor, en la anterior, a ver, por favor, ¿por qué marca la arteria? Si está con pico venoso, ¿puede ser más? Pico de velocidad sistólica. Perdón. Entonces, complicaciones post-trasplante, ¿qué podríamos tener? Entonces, cálculos de hematomas, infecciones, abscesos, todo lo que cualquier acto quirúrgico vaya a dar, ¿no es cierto? Excepto los cálculos, ¿no? Los cálculos son exclusivos para la urinaria, ¿no es cierto? Disfunción del injerto, entonces podemos tener una necrosis tubular aguda, o sea, en una área que puede ser conocido un infarto también de esa zona, que puede estar concomitante, una zona de infarto, una zona que se trombosó, ¿no es cierto? Y un pedazo de riñoncito no está siendo vascularizado, que podemos toparlo frente a esa situación, y obviamente rechazo. Complicaciones vasculares, estenosis de la arteria renal, por el mismo hecho de la cicatrización, durante se esté dando la cicatrización, puede haber una estenosis a nivel de la cicatriz del injerto, ¿ok? Isquemia, infarto, fístulas arteriovenosas, falsos aneurismas y trombosis de la vena renal. Entonces, aquí lo que estamos viendo, un IR normal, y aquí, ¿qué estamos viendo? Inclusive invertido, ¿no es cierto? Entonces, un total rechazo, ¿no? Y por último, creo que hasta el mismo aspecto del riñón, creo que es obvio, ¿no? Entonces está totalmente hipogénico ese riñón, ¿cierto? Muy bien, a esto era lo que nos referíamos con isquemia focal, ¿es cierto? Entonces hay área de hipoperfusión, o tal vez un área de infarto, una necrosis tubular en esa topografía que no te genera mapeamiento doble. Entonces la perfusión cortical va a depender de la integridad de la microcirculación. Perfusión cortical, signo más precoz de disfunción del injerto, otorga información prognóstica. Entonces la perfusión cortical, ¿no es cierto?, es el signo precoz, ¿no es cierto?, que nos indica el pronóstico de ese injerto, de ese trasplante. ¿Okay? Criterios diagnósticos. Entonces, estenosis de arteria renal, velocidad de pico sistólico mayor a 200 o índice renal, ¿no es cierto? Renal ilíaco mayor a 3. Estenosis de arteria renal con stent, pico de velocidad sistólica mayor a 280, índice renal ilíaco mayor a 4. Estenosis de la vena renal, aumento focal de la velocidad o índice sistólico venoso mayor a 3. ¿Con quién la comparamos? Con la vena ilíaca, ¿no es cierto? Porque no es con la vena cava, con la vena ilíaca, ¿no es cierto? Y oclusión de la vena renal, ausencia de flujo en la vena renal, aumento en IR a nivel del parénquima, ausencia de diástole, o lo que es peor, diástole
evaluamos en el rinocito trasplantado. Pero como les digo, hagan de acuerdo que hay un protocolo bonito en cuanto al tiempo de trasplante que va llevando, ¿sí? Entonces eso. Tenemos por ahí, creo que algo que se llama síndrome compresivo de Turner-Cocker, ¿sí? ¿Se acuerdan que hace rato estábamos hablando de síndromes compresivos, ¿no? Uno de ellos ya lo comentamos, el síndrome de cascanueces, el otro no lo comentamos porque no va con nuestra idea de Doppler abdominal, pero es igual muy parecido a ese pequeño jueguito que hicimos de muchachito, ¿no es cierto?, con dolor en la región, que macul y esas cosas, y que la mamá pensó una IPS. Algo parecido también puede pasar con ese segundo síndrome compresivo que vimos, que era la tercera porción del duodeno, que también pasa por la topografía del ángulo ortomesentérico, y que por la pulsación que hace la aorta con la mesentérica, ¿no es cierto?, lo comprime a la tercera porción del duodeno. Muy parecido, mismo paciente, delgado, o sea, flaquito, jóvenes, ¿no es cierto?, muy parecido, y nosotros tenemos la idea de que, otra vez, vamos con la mamá y la hija, en este caso el hijo que se fue a probar cosas, no es nuevo, ¿no es cierto?, y en este caso también, hija que se fue a probar cosas nuevas, ¿cierto?, y que salió embarazada. ¿Por qué? Náuseas y vómitos y dolor. Entonces, y en tu hija treceñera, catorceñera, quinceñera, lo primero que vas a pensar va a ser que, ¿no es cierto?, que las de miércoles deben estar embarazadas, ¿no es cierto? Y que es lo que tenemos un síndrome compresivo en la tercera porción del duodeno, llamado síndrome de Wilkie, ¿sí? Entonces, pero no lo tocamos porque ningún criterio no corresponde a nosotros, ¿no es cierto? Pero si quieren anotarlo. Eso. Síndrome ortomesentérico de Wilkie, así es el nombre oficial de la compresión de la tercera porción del duodeno. Tenemos otro, sí, voy a tratar de no entrar en detalle, quiero dejárselo de tarea, leanlo, no es muy frecuente, ¿sí? Este síndrome compresivo, pero lo que quiero que entiendan es que va a haber una compresión de la ilíaca común derecha, comprimiendo la vena ilíaca común izquierda, ¿no es cierto? ¿Contra quién? Entre, en todo caso, ¿no?, entre el cuerpo vertebral y la arteria, ¿no es cierto? Entonces la van a comprimir a la vena renal. Adivinen cuál es la clínica. Si hay una deficiencia del paso de sangre hacia la vena cava, ¿qué va a pasar? Entonces eso, ¿no? Entonces, y eso lo... Entonces eso es lo que va a suceder. Pero veámoslo un poco, pero la verdad se los vamos a dejar como tarea para la casa. ¿Qué dice? Producida por la compresión intrínseca de la vena ilíaca por la arteria ilíaca común derecha. Complicaciones de insuficiencia venosa crónica y trombosis venosa por obviedad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque va a haber algo que está pasando en la famosa triada de Virchow. ¿Quién se acuerda de la triada de Virchow? Un viejito que habló por el 1700, creo, de esa famosa 1800, ¿verdad? 80.000 años atrás. Era un triangulito así, y aquí estaba hipercoagulabilidad, aquí estaba éstasis venosa, y aquí ¿qué estaba? Lesión endotelial. Si yo tengo esas tres cosas, me gano un trombo. ¿Se entendió? Tengo lesión endotelial. Llevamos mamá conmigo. Me voy a chicotear si no les comenté esto. ¿Hablamos de vaciamiento ganglionar? No. No. ¿Sí o no? No. Bueno, ok. ¿Qué pasaría si hacemos un vaciamiento ganglionar? ¿No es cierto? Y por hallazgos secundarios postquirúrgicos vamos a empezar a ver edema en los miembros.
suponiendo una mastectomía derecha, pero izquierda, un vaciamiento ganglionar, y de pronto a la semana, a los días, empieza ese miembro a estar hinchado. ¿Qué es lo que pensamos? Que hubo lesión del sistema linfático, ¿no es cierto? Del drenaje o del sistema venoso, porque está conectado el sistema venoso con el sistema linfático. Entonces, vamos a hacer una ecografía y vemos dónde está la lesión, y ahí la vemos ahí a la vena toda colapsada o con su trombo. ¿No es cierto? No, la vena está normal. Entonces, ¿qué ligamos? Probablemente un sistema linfático, un vaso linfático. Entonces, ahí tenemos el edema ahí en el miembro, ¿no? Entonces, son complicaciones quirúrgicas de esos actos, ¿no? De mastectomía radical con vaciamiento ganglionar. Algo parecido me llama un colega del Hospital Católico. Me dice: doctor, es un pariente político, una pariente política. No entendemos por qué su brazo se hinchó. ¿Qué aman de hicimos una ecografía, me pedía: hagámosle una ecografía de vasos del cuello. Sí, todo bien, hagámosle una ecografía de vasos del cuello. Y yo lo que veo en la señora, y eso no me lo comentó, pero tenés que sacarle con tirabuzo muchas veces al paciente. ¿Qué pasó? ¿Saben hasta dónde me la mandaron a la paciente? Me la mandaron hasta con la psicóloga. Fue al neurólogo y fue al psicólogo. ¿Por qué? Porque tuvo dos eventos de pérdida de conciencia, ¿sí? Tuvo dos eventos y, ¿qué más? Y por momentos dice que no se acordaba, ¿no es cierto? Y por momentos dice que también durante la entrevista con uno de los médicos dice que tuvo como que una conversación incomprensible, como que se perdió el tiempo y esas cosas. Mandémosla con el neurólogo, capaz que me la hayan mandado con el psiquiatra más, ¿es cierto? Capaz que no. Adivina que tuvo dos eventos, dos ictus. Tuvo, ¿por qué? Porque tiene una trombosis en la vena yugular interna. Y como no hay una trombosis, no está consiguiendo el paso de sangre, y adivina que tenía. El brazo estaba empezando a hinchar. Y adivina que más tenía, estaba empezando a tener circulación colateral, tenía las venitas superficiales aquí empezando a aparecer. Eso es clínica de trombosis. O sea, ¿será que es tan difícil? Vamos a ver si petín, mi señora, digamos, a ver, ¿será que es tan difícil, digamos? Es que nos estamos olvidando mucho de clínica, no sé, vieron, pero se ahí le hacemos aquí la vena yugular. Entonces, vamos a... ¿Quién está llamando? Dice Laura. Entonces, eso, y ahí está, ¿no? Fíjate que muchos autores hablaron de ese síndrome, ¿no es cierto? Montonera. Y Mike Turner y el otro, ¿dónde está Coque? ¿Está Coque por ahí o no? Aquí está. Mike Turner y Coque. Uno lo descubrió en un cadáver y el otro lo descubrió en los síntomas. Así que por eso están fusionados. Algunos lo conocen como Mike Turner, algunos lo conocen como Coque, otros lo conocen como síndrome de Mike Turner-Coque, ¿no? Uno que lo descubrió haciendo sus aberturas a los cadáveres, ¿no es cierto? Que vio esa trombosis y esa dilatación de la vena ilíaca, y otro lo descubrió los síntomas. Entonces ahí pues se fusionaron, ¿sí? Entonces este síndrome comprensivo. Y ahí está la explicación, lo leen ustedes en casa, quizás ya lo han leído, hay unos diagnósticos, ahí está la ecografía, inclusive tenemos la fisiopatología de la formación de la trombosis, ¿no es cierto? Pero que no es, ¿por qué lo único que estamos poniéndolo, digamos, ¿qué te puedo decir? En contexto, por el hecho de que tenés que evaluar las ilíacas frente a un trasplante renal, ¿no? Y de repente me topé con un Mike Turner, solamente por eso lo estamos poniendo, pero no corresponde, ¿no es cierto?, a nuestra aula de Doppler abdominal, no corresponde, pero bueno, lo pusimos ahí como un adicionante, léanlo, listo, y tengan en cuenta que podríamos quizás, cuando estemos haciendo la evaluación de la ilíaca, toparnos con un Mike Turner, ¿sí? Okay. Miembro inferior. Okay. Vámonos directamente a... Hay unos índices, se van a fijar, ¿cierto? Hay unos índices. ¿Sí? Ahí está la ilíaca, ¿cierto? Está comprimida, aquí está el hueso, aquí está comprimido, ¿cierto? Hay unos índices, venoso mayor a 2.5. Si da más de 2.5, entonces se confirma síndrome de Mike Turner, como siempre, a nivel de la lesión, ¿no es cierto? Y lejos de la lesión. Y se hace una revisión, ¿no es cierto? Y si da más de 2.5, confirmado con Mike Turner.
Vamos a hepático de una vez.